Espero se encuentren muy bien. Y pues hoy vamos a retomar lo que es Guiándote Room. Lo abandonamos un par de semanas, les pedimos una disculpa, pero hoy retomamos con un tema súper importante y que también es importante visibilizarlo por cuestiones de la parte criminal que ahorita se está presentando a lo largo de todo el mundo, no solamente en ciertas partes o ciertos continentes, sino que todo se ha desbordado en el mundo gracias a la guerra que ahorita se encuentra, ¿no? O que más bien se detuvo un poco, pero pues sigue estando como esta parte de la forma criminal. Entonces, hoy vamos a hablar de un personaje significativo que muy pocos lo llegan a conocer, pero que quien no lo conoce podría estar repitiendo su historia o podría ser parte de una historia parecida. Vamos a hablar de Andrei Chikatilo, un asesino en serie, mejor conocido como el carnicero de Rostov. Es una persona de descendencia rusa y pues vamos a hablar un poquito sobre él. ¿Quién era? Bueno, pues era Andrei Romanovich Chikatilo. Fue uno de los asesinos seriales más notorios de la URSS o de Rusia. Fue responsable de la muerte de al menos 52 personas entre 1978 y 1990. En su mayoría eran mujeres, adolescentes y niños. Su caso evidenció fallas graves en el sistema policial soviético y marcó un antes y un después en la criminología rusa. Ahora, pues, ¿qué pasaba en Chikatilo? ¿Por qué era una persona tan agresiva o llegó a ser tan despiadado con sus víctimas? Bueno, pues su infancia marcó una parte significativa del hambre y el trauma, porque, bueno, pues él nace en un 1936 en Ucrania durante la Gran Hambruna. Se crió en extrema pobreza. Su hermano mayor fue presuntamente asesinado y devorado por caníbales. ¿En qué cuestión? Bueno, pues su hermano, en ese momento donde él se encontraba en Rusia, estaba una situación muy fuerte de guerra, donde pues ciertos soldados se convirtieron en personas psicópatas que iban por ciudadanos, los detenían y llegaban a torturarlos hasta después comerse su carne. Entonces su hermano fue una de las víctimas, desgraciadamente, su hermano mayor, que fue partícipe o fue la víctima de estas personas desalmadas que lo detuvieron, lo torturaron hasta la muerte y se lo comieron. Él se entera, desgraciadamente, porque obviamente les dan el reporte de que pues había desaparecido, pero pues que había sido en manos de estas personas y pues como había un mito o había una leyenda urbana sobre ellos, pues se enteraron que pues su hermano ya no iba a regresar. Él se entera a la edad de 4 años y pues todo lo que llega a surgir a partir de ese momento pues fueron violencia, cosas traumáticas durante su infancia. Su madre inclusive le contaba historias macabras como castigo o advertencia, como esto te va a pasar si tú haces esto, esto va a suceder si tú no me haces caso. Entonces, de cierta manera, pues era algo que no le generaba o le generaba mucho estrés en toda su infancia. Fue como, no puedo hacer esto porque me va a pasar tal cosa, ¿no? O como, pues, de cierta forma, ahí viene el coco, te va a llevar. Entonces, eso era lo que pasaba con él. Sufría incontinencia, acoso escolar y disfunción eréctil desde joven. La incontinencia era que pues tenía esta parte de que pues hacer el baño si generaba o había una situación de miedo o de estrés, pues no se contenía y era una respuesta fisiológica ante la situación que se estaba presentando como respuesta al trauma que ha recibido durante toda su infancia y todo lo que ha sido esta parte.
El acoso escolar, pues obviamente en ese momento él era una persona muy eh, cohibida, mm, en extremo miedo por todo lo que le decía su mamá, por todo lo que generaba a su alrededor. Entonces, pues se mantenía como bajo perfil, pero aún así eran personas que lo llegaban a acosar y lo llegaban a generar un poco mucho de estrés. Eh, por lo que pasaba y el grado de ansiedad que presentaba, pues obviamente él tenía una disfunción eréctil, tanto que llegaba con sus parejas, no había una relación sexual porque pues no lo podía hacer y pues justamente eso también llevaba a tener una humillación pública por parte de sus compañeros porque pues obviamente ellas iban y contaban, ¿no? Entonces, pues él se enfrenta a humillaciones constantes por su impotencia, lo cual les dejaron una profunda marca en su psique, como el trauma y el exhibicionismo que generó esta parte. Bueno, en su juventud y vida adulta, él estudió filología rusa y trabajó como maestro. Se preguntarán, ¿qué es la filología? Bueno, pues es un término que se le da a una carrera, o más bien es el estudiar cultural sobre sobre una cultura, valga la redundancia. En este caso, él se especializa en la cultura rusa. Esto lo lleva a ser un maestro de, pues si no mal recuerdo, primaria o inclusive pues parte como secundaria. No sé cómo lo manejaban en la URSS en esos momentos, pero pues él se encargaba de esta parte de la historia. Fue despedido por conducta sexual inapropiada hacia estudiantes y se casa y tiene hijos. Aunque tenía dificultades sexuales, pues logró tener hijos, o eso le hicieron parecer. Su fachada de hombre tímido y culto ocultaba una vida interior profundamente perturbada. ¿Qué pasa cuando se presentan en este tipo de cosas o este tipo de cuestiones? En la parte en donde lo acusan de conducta sexual inapropiada. Bueno, pues inclusive hay una película que me gustaría como eh, desarrollar en lo que es cine guiándote. Me gustaría que la profundizáramos un poquito más, que es El Ciudadano X. Esta película trata justamente de lo que era la vida de Chikatilo. Es una película vieja de 1995 y pues retrata todo lo que era, o sea, un hombre aparentemente tímido, pero que también acosaba a las personas porque obviamente le gustaba como tener el poder. Como cualquier psicópata o sociópata, pues buscaba tener el poder de las personas que iba a lastimar. Bueno, pues ¿cómo inicia criminalmente? Él, en 1978, asesina a una niña de 9 años, lo que marca el inicio de su espiral homicida. La policía lo arrestó, o más bien arrestó a un hombre inocente, y él luego se suicida en prisión. Chikatilo permanece libre durante años mientras cometía más crímenes. En 1978 asesina a Lena Zakotnova, de 9 años, la engaña para llevarla a una casa vacía, la apuñala y mutila. Eyacula durante el ataque sin contacto genital y pues igualmente es arrestado un hombre inocente y ejecutado. Chikatilo queda impune y continúa matando en secreto. ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, si recordamos que los asesinos seriales o más bien los psicópatas llegan a tener una cierta fijación sexual por la parte necrófila o inclusive en esta parte ellos sienten placer al generar una situación de estrés, de violencia, inclusive el mutilar, el dañar a otra persona les genera una satisfacción sexual muy grande. No era que él tuviera una disfunción eréctil porque había a lo mejor una situación compleja, sino que había esta parte de la violencia que lo excitaba. Aparte, era lo que él vivía.
vayámonos a su trauma de la infancia. A su mamá le generaba cierto miedo, cierta situación. Entonces, si él no se encontraba como en un grado de estrés constante, él no iba a tener una eyaculación. Entonces, también es importante el ver cómo él logró tener sus hijos, ¿no? Cómo él logra tener esta fijación por causar daño y poder eyacular. Entonces, es importante hacerlo. A lo mejor ustedes ahorita se quedan como, bueno, entonces, si era por el trauma o no era por el trauma que tenía esta disfunción eréctil. Bueno, lo estamos checando ahorita, lo estamos viendo, lo estamos analizando. Entonces, ¿existió un trauma? Sí, que le generó esta disfunción eréctil, sí, pero ¿qué era lo que pasaba con él? Disfrutaba dañar a las personas. Entonces, yo no voy a tener una relación sexual con alguien que no me está generando una situación, un estrés, una segregación de endorfinas. ¿Por qué? Porque era lo que generaba esta parte del miedo. Entonces es como, pues si no me lo estás generando, no voy a tener algo que se levante, ¿no? Entonces, pues cuando lo descubre, pues cuando empieza a mutilar, cuando empieza a tener este tipo de actos. Entonces para él se convierte en una situación de placer y lo busca porque él así lograba tener esta eyaculación o así lograba tener esta satisfacción sexual. Entonces, aquí, más que otra cosa, ese trauma generado en la infancia fue como, no, tú necesitas vivir en constante violencia o tener el poder constante o generar alguna violencia para que tú puedas sentirte sexualmente activo. Eso era lo que pasaba. Entonces, él elegía a víctimas solitarias o vulnerables, en este caso niños, mujeres solas o madres solteras, adolescentes que se encontraran pues en una situación como de, ay, vete, te invito a mi casa, ¿no? O yo te ayudo a hacer muchas cosas. Entonces eso era lo que pasaba. ¿Cómo las atraía? Con excusas simples: ayuda, dulces, comida, empleo. Mira, necesito que me ayudes a limpiar mi casa. Pues se las llevaba, ¿no? Y las asesinaba con cuchillos o ramas, algunas veces con los dientes. O sea, llegaba y las mordía, les arrancaba el pedazo. Lo que encontraba para él era un arma. Mutilaba genitales, senos, ojos y órganos internos. Alcanzaba el clímax sexual durante la agresión, no por contacto genital. Muchas veces escondía los cuerpos en bosques o zanjas rurales. Eh, si lo notamos, de cierta forma tiene una similitud con el caníbal de Atizapán, que él era como, hay una parte social muy buena, sí, yo te ayudo, ven, en mi casa podemos platicar. Y ya se abalanzaba hacia ellas, no con una finalidad de, pues, violarlas, sino de matarlas, detenerlas. Entonces ya era una psicopatía muy fuerte en la que estos dos personajes presentaban esta situación. El tener la parte sexual mediante una mutilación o una situación ya de violencia extrema. En 1981 reinicia su cadena de asesinatos. En 1984 mata a 15 víctimas en un solo año, hasta una por semana, y las mutilaciones eran cada vez más sádicas y detalladas. Arrancaba ojos por superstición, mordía y a veces extraía los órganos. Mataba por compulsión, no por placer ni venganza. Un asesino con una compulsión es como, necesito hacerlo. Ya es, me genera una cierta, vamos a verlo como un caso de un adicto. Cuando tiene esta, ¿cómo se le conoce? Cuando ya no consumen, tienen un síndrome de abstinencia y necesitan hacerlo para poderse sentirse bien. Y sienten esta compulsión de necesito consumir, necesito hacerlo, o inclusive necesito robar.